les voy a compartir algo bonito. Bueno, lo de Gloria también ha sido muy lindo. Muy interesante. ¿Por qué estamos hablando de industrias creativas? Porque en el turismo, cuando tenemos lo religioso, se aborda desde lo cultural. Entonces, todo su engranaje, desde el turismo religioso, en tanto que es cultural, pues debe abordarse desde las industrias creativas, ¿no? Esa es como la coherencia que lleva nuestro diplomado. Pero yo quiero hacer un paréntesis para hablar de simbolismos cristológicos del monumento a Cristo Rey. Pero solo alcanzo a hablar de una parte. Ojalá alcance a hablar completo de esa parte, pero por lo menos una. Y evidentemente yo no podría haber hecho esto si no es por la información que ha levantado Carlos Arturo. Y bueno, la realidad se impone. Creo que la palabra que hay que reconocer en este momento es que hay que tener una, en particular para el Cristo Rey, hay que tener una mirada de respeto. Cuando digo respeto es desde una perspectiva ecuménica, porque hay cosas que se han estado diciendo que no son cristológicas, ¿cierto? Pero que no necesariamente invalidan su posibilidad de existir o de ser reales, pero hay que saberlas leer, y creo que ese es el ejercicio que tenemos: saberlas leer, saber cómo se compaginan, cómo desde lo católico, que es aquello en lo cual se ha inspirado el monumento, se reconocen desde una sana doctrina. Pero estamos en un tiempo donde hay diálogo interreligioso y donde las distintas expresiones católicas hacen ecumenismo. Entonces, vamos mirando en eso, vamos con calma, vamos descubriendo cosas. Bueno, y parte de eso es de lo que les quiero compartir en este momento. Lo primero es, coincido con Carlos en que, bueno, nadie va a dejar de llamarlo estatua, pero nosotros, monumento, pero nosotros como gestores sí tenemos que tener una perspectiva un poco diferente. Quienes estamos gestionando el Cristo Rey debemos entender, y van a darse cuenta que es así, que la cosa no es solamente un monumento, que es un edificio. Y al decir que es un edificio, les planteo, ¿por qué el padre Valencia diseña una cosa que tiene un edificio de 4 pisos y una escultura? ¿Por qué? ¿Por qué no mandó solo la escultura, como la de Cúcuta, como la del Cristo Rey de Cali? Son esculturas también a Cristo Rey, pero no tienen salones. ¿En qué pensaba el padrecito? ¿Cierto? ¿En qué pensaba? ¿Cuál era el proyecto pastoral del padre allí? ¿Por qué el Corcovado Brasil no tiene salones? ¿Por qué el de Polonia no tiene salones? ¿Por qué el de Cochabamba no tiene salones? ¿Cuál era el proyecto pastoral del padre? ¿Para qué nos hizo salones? Bien, ahí los dejo toreados, porque no sé. Pero estamos tratando de entender, de desencriptar esa información. Si yo tuviera más tiempo, si alguien me financiara, yo sería feliz buscando en los archivos eclesiásticos documentos de 1940, 1950, etc., para tratar de encontrar alguna información sobre el Cristo Rey. Mi cabeza me dice que si esa información existiera, estaría disponible. Pero usted busca trabajos de grado sobre el Cristo Rey y no encuentra. En las universidades católicas de acá, de Pereira, católica de Manizales, no encuentra. Si existen, están por allá en un archivo o aquí en la parroquia. Y yo, bueno, no sé. Entonces prefiero ponerme en la otra orilla. ¿Será que podemos desencriptar esa información de manera lógica, consistente, creíble, que respete la esencia del monumento y que nos proyecte? Bueno, estoy en ese punto. Ese es mi trabajo de investigación. Si el Señor me permite acceder a esos archivos antiguos, si existen, bendito Dios. Si no, estamos aquí para interpretar. El ejercicio de la fe es un ejercicio de interpretación. Más de 2000 años interpretando. Ole, ¿qué será lo que dijo Jesús?
¿Qué será lo que quiso decir con esto, cierto? Y uno lee las parábolas y las parábolas tienen distintas interpretaciones litúrgicas, espirituales, sociales, hasta dogmáticas. Bueno, bien, pues me lanzo al agua. Tenemos dos partes que se reconocen claramente: un edificio de 4 pisos y una estatua de 6 pisos, para un total de 10. Y la apuesta es a entender el edificio en sus 4 pisos desde el punto de vista del triduo pascual, y ahorita se los voy a proponer. Y la otra apuesta es entender a la estatua como un Jesús resucitado, Jesús Salvador, Jesús resucitado. Vamos con la primera, la otra se las dejo para una próxima ocasión. La primera será el edificio. Porque de verdad yo me preguntaba siempre, ¿por qué hizo un salón dentro del edificio? ¿Para qué lo hizo? Pero para poder responder tal vez lo del salón hay que empezar, como dice mi papá, por el comienzo. Y el comienzo es que tenemos un primer piso. Y es un primer piso que tiene una capilla. Después viene un segundo piso, al cual se sube por unos balcones. Un tercer piso, que es un salón. Es evidente, cuando uno recorre el salón se da cuenta que tuvo puertas, que fue salón, y tuvo techo, solamente que el techo ahorita solo quedó la estructura metálica. Vamos a mirar fotos. Y después el último piso, que tiene 2 recovequitos, 2 pasadizos y unas escalas. Un par de escalas, una que sube. Bueno, no es una que sube, una que baja. 2 escalas. Ya verá usted por cuál sube y por cuál baja. Pero tiene una lógica, porque las escaleras van en par siempre, hasta el monumento. Y si van en pares, unos para subir, otros para bajar, para un flujo de personas. Pero eso ya es un uso arquitectónico. La propuesta es, si vamos a mirar el triduo pascual, vamos a poder correlacionar el Jueves Santo con la capilla, el Viernes Santo con el segundo piso, que es la pasión y crucifixión de Jesús, el tercer piso, que es Sábado Santo, con María, Virgen de los Dolores, ¿no? Que es el sábado de la espera, Jesús en la tumba. Le doy la palabra a Fabián después. Permíteme exponer, por favor. Y el cuarto piso sería el domingo de Pascua, que es la resurrección de Jesús. Y los elementos arquitectónicos nos van a ir dando la razón. El primero en el que tenemos que hablar, sobre el cual ya hemos hecho alguna referencia, es la capilla. La capilla, como nos la reconstruyó Carlos Arturo, está dentro de una cruz. Tiene 4 lados, pues. 4 entradas. Originalmente tenía 4 entradas, ¿no? Hoy está modificado, que es lo que aparece ahí en el segundo punto. Hoy está ya modificado ese aspecto. Pero también, si nos damos cuenta, en el diseño de la capilla, pues ella tiene un círculo al interior. Eso lo hemos mencionado ya en otra clase, por eso en otra charla, en otra sesión no me va a quedar mucho en ella. Pero ya sabemos que esa cruz al centro tiene un círculo, y que ese círculo tiene a su vez al interior 4 columnas. Esas 4 columnas seguramente también tienen un significado, pero las vamos a entender después. Esas columnas, junto con la cruz y las escaleras, forman una estrella. Eso lo habíamos visto también en la clase pasada. Forman una estrella de 8 puntas. Y antiguamente, por lo que me han relatado, existía un altar al centro. Entre esas 4 columnas, al interior de ese círculo, en el centro de esa cruz, en el centro de esa estrella, había un altar. Y a ese altar le caía en el cenit, o sea, al mediodía, le entraba un rayo de sol que caía sobre el altar, en el punto en el que el sacerdote levantaba la hostia y la consagraba, y levantaba el vino y lo consagraba, ¿no? Eso da una perspectiva absolutamente cristocéntrica, no solo de la capilla, sino ya irradia a todo el monumento. Es una capilla completamente cristocéntrica. Bueno,
no existe una capilla que no sea cristocéntrica, evidentemente, porque son todas para tener allí presente a Jesús. Pero en su arquitectura está realzando el altar de una manera muy particular y conjugada con todos los elementos que encontramos, pues evidentemente uno dice, hay una centralidad en la Eucaristía. Y tenía altar, o sea, más que capilla era una iglesia pequeña, ¿cierto? Un templo pequeño. Y donde la celebración eucarística entraba en una comunión con la creación, por la entrada del sol, ¿cierto? Como símbolo fuerte, importante. Una comunión con la creación. ¿Y la creación de quién es? De Dios. Dios es el creador de la creación, que fue creada para que nosotros pudiéramos valernos de sus criaturas, nosotros criaturas también, para subsistir. La creación es la provisión de Dios para el hombre. No era para que la destruyéramos como lo hicimos, sino para que fuéramos señores de la creación. Y señores no es acabarla, sino poder gobernarla con buen uso. Eso lo dice el Génesis, no lo digo yo, lo dice el Génesis, bien interpretado. En la imagen estamos viendo la figura que aparece allí al centro. En verde están las escaleras, en azul los muros de la capilla, que son de los muros del monumento, a lo largo de todo el monumento. Al centro, voy a ampliar, se dan cuenta que aparecen las columnas como unos cuatro rayitas al centro en el diseño que Carlos Arturo nos hace, y nos damos cuenta que confluyen. Las puntas de las estrellas nacen de esas 4 columnas y se prolongan hacia afuera en triángulos, todos iguales. O sea, hay un diseño muy lindo desde el punto de vista geométrico. Sí, espectacular, ¿cierto? Hay un diseño perfecto. Que ahora que una cuarta parte es igual a las otras 3 partes. Que una cuarta parte es igual a las otras 3 partes, está diciendo. Para que escuchen. Y para que quede grabado. Uy, yo tengo el micrófono muy lejos, bendito Dios. Bueno, ¿sí? Entonces tenemos una figura muy linda, pero yo esa figura no puedo evitar relacionarla, porque si se dan cuenta, lo que está al centro es igual que una custodia, igualita. O sea, la custodia, no todas tienen una estrella de 8 puntas, pueden algunas estar reflejando el sol, esa radiación de luz. Si quiere llámelo energía, igual los seres biológicos tenemos energía, el planeta tiene energía. Lo que no quiero es que lo asocien a la energía esotérica, ¿no? Desde el punto de vista ecológico uno habla de energía. La energía llega del sol, la absorben las plantas, ¿no? El fenómeno de la fotosíntesis, la convierten en materia de la cual se alimentan los animales. El animal entonces está valiendo de esa energía que se convirtió en planta y a su vez él la convierte en materia y él va a ser comido por otro y de esa manera fluye la energía. Esa es la descripción biológica y ecológica del flujo de energía. Todos los seres vivos en ese sentido estaríamos compartiendo esa energía y todos dependemos de la energía del sol. O sea, ese no es un elemento que nos debiera generar conflicto. El problema es cuando la idea de energía opaca la acción del espíritu. Cuando consideramos que la energía es Dios, esa energía biológica, ecológica es Dios, y eliminamos la posibilidad de entender que lo que nosotros tenemos en conexión con Dios es nuestro espíritu. Jesús al morir le dice, en la cruz le dice al Padre, te entrego mi espíritu. Te entrego mi espíritu. El Señor nos da el espíritu para poder comunicarnos con Él, para poder recibir las gracias, los dones, las bendiciones que Él permanentemente nos quiere entregar. Es en unión con Dios a través de el espíritu, que sí es un concepto diferente al concepto biológico de energía. Pero bien, aquí yo quiero resaltar en el plano de fundación del templo, porque ya tengo que decir que el primer piso es un templo, es un espacio sagrado.
claramente consagrado desde su arquitectura y su propuesta para que Jesús esté allí manifestándose de manera especial. El templo de Jerusalén no fue un capricho de los hombres, fue porque su antecedente no está en construir un templo, sino su antecedente está en Moisés con el arca de la alianza, ¿cierto? Moisés era el que subía, la recibía y venía con la cara completamente iluminada, tanto pues que se la tapaba, en fin. Entonces es una manifestación de Dios hacia el hombre, construye un templo donde puedas estar en contacto conmigo, ¿no? Entonces así mismo surge el Cristo Rey. ¿Quién le dijo al padre de Valencia, ve, si querés manejar esta guerra tan horrible entre liberales y conservadores, haz un templo? ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino Dios? Dígame. Eso es una manifestación de Dios al sacerdote por su condición sacerdotal, no más. Eso no lo van a decir dos bandos en guerra, eso lo dice Dios para solucionar la guerra. Es así de sencillo. Pero a los hombres nos cuesta comprenderlo porque somos materialistas, entonces empezamos a atribuirle todo al hombre y no al ser divino que lo inspira, que es Dios. Y por esa razón, yo me atrevo a afirmar que la devoción principal en el Cristo Rey debería ser el Corpus Christi. Total, ¿cierto? No es, con todo respeto, el señor Cádido, no lo es. El señor Cádido no hace parte de la concepción original del monumento. Él lo trajeron después, alterando la concepción original del monumento, porque eso implicó cerrar un costado para crear eso se llama un atrio, crear un altar, sí, un altar, donde él pueda estar allí y evidentemente el pueblo de Dios pueda realizar su devoción. Mire que se ensañó con el señor Cádido y que eso no estoy diciendo eso. Estoy siendo claro, el señor Cádido no hace parte de la propuesta original del Cristo Rey. Y aquí sí soy claro, compite con la propuesta original, que es una propuesta a la devoción de las devociones, que es a la devoción del sacramento, ¿no? La devoción al Santísimo Sacramento es la devoción de las devociones, porque es la devoción al mismo sacramento. Mientras que las otras devociones, a María, a San José, al Señor Caído, al Vía Crucis, bueno, son complementarias y son caminos de intercesión, de encuentro con el Señor. Nadie lo niega. Sería tonto si lo niego. Yo, apoyado en mi conversión por la Virgen María, apoyado recientemente en mi otra de tantas conversiones con San José. Acabo de terminar la consagración a él. O sea, no estoy en contra de las devociones, son caminos espirituales. Pero hay que tener claro cuál es el sentido del templo, porque en algún momento se lo quitamos. Como cuando se quitó el ingreso del sol y se retiró, más que el ingreso del sol, se retiró el altar del centro. Ahí sí lo cambiamos. Y hoy el altar, yo no sé cuál es, me decían que tal mesita, que no sé qué, mire, es tan obvio que no tiene altar que yo no logro identificar dónde está la mesita con la que se hace misa. Y lo hablaba con el padre Rodrigo en estos días, en un diálogo muy tranquilo, muy abierto, muy fraterno. ¿Qué viene después de esto? Yo no sé si aquí en Belalcázar decidan retomar, restaurar el diseño original. Eso tendrá que ir acompañado de una propuesta eclesial, porque tener una devoción al Santísimo implica algo más. Implica tener una custodia en exhibición, por lo menos diurna, o bien 24 horas, pero para eso tiene que haber un ministerio, y tiene que haber un ministerio de oración. Entonces yo la pregunta se la lanzo aquí a los belalcazaritas. Están en condición e en disposición, están llenos del Espíritu Santo para crear un ministerio de adoración y restaurar el sentido cristológico del Cristo. Se las dejo, no me tienen que responder ahorita, medítenla, pónganla en oración, porque además eso es lo que el Señor ha estado pidiendo en los últimos tiempos, capillas de adoración perpetua. Donde ella se ha dado, el combate espiritual se ha inclinado a favor del cristiano en México. No ha desaparecido, pero hay testimonios de Catalina Rivas que muestra cómo las capillas de adoración han logrado, y bueno, hay otro padre que se me fue el nombre ahorita, un argentino, que también tiene capillas en México, que muestran cómo ciudades que tenían el más alto índice de suicidios prácticamente desaparecieron. Nosotros en nuestra parroquia estamos
próximos a terminar una capilla de oración 24 horas en el Perpetuo Socorro, y aspiramos que esa ganancia espiritual, esa conquista espiritual, permita que baje tanto conflicto que hay en Pereira. Pero hay un ministerio que se está preparando para él, y son como 30 personas, o seremos, bendito Dios. Bien, hay si es una capilla de oración, la centralidad está en la Eucaristía. Bien, listo, ha habido Eucaristía, y entiendo que nunca ha desaparecido la Eucaristía, nunca ha faltado. Ahora, debe haber sacramento de la confesión, lo mencionábamos alguna vez. Esto es un reto para la diócesis. ¿Cómo logramos que allí haya sacramento de la confesión? Y lo mismo, unción de los enfermos. Y no lo dice Andrés porque le pareció que era tan, ay, qué lindo, hagamos unción de los enfermos allí, sanación. No, lo dice el directorio de la Piedad Popular, expedido en el 2002. Estos son los 3 sacramentos que preferencialmente deben estar presentes en los espacios sagrados. Bueno, hay que trabajar como iglesia, como comunidad. Mire que esto es un tema de la comunidad parroquial evangelizada y que se reconoce como evangelizadora. Otras oraciones principales, pues si la capilla y el conjunto del edificio están planteándonos el Triduo Pascual, nos vamos a dar cuenta que es la capilla a lo que está haciendo memoria, es a la institución de la Eucaristía, en la última cena. Y allí sabemos que nace el sacerdocio. Y aunque no lo dicen explícitamente, nace el diaconado también, las 2 órdenes. ¿Por qué? Porque Jesús primero consagra el pan y el vino, y después le va a lavar los pies a sus apóstoles. Entonces, primero el sacerdocio nace con la consagración, y enseguida el diaconado, el servicio al hermano. Ahí están las 2 órdenes sagradas que han acompañado a la historia desde el comienzo, a la historia del cristianismo. Entonces, liturgia de las horas. En esa capilla de oración, la liturgia de las horas, el oficio de lectura, laudes, la tercia, la nona, la de la tarde, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La sexta, que es la hora en que muere Jesús, en las vísperas, y ojalá estuviera también completas. Esa liturgia de las horas tiene su centralidad en los salmos y en unos versículos claramente escogidos, debería estar allí. Y porque además, y se los dejo allí, tiene 150 escalones para 150 salmos. Son más escalones, pero eso para la próxima. Les diré qué sucede en los otros escalones. Hay 7 más y después otra serie de 4. Y todos, mejor dicho, se les digo ya, 150 escalones. Lo que les voy a decir es cómo se relacionan esa secuencia de escalones con cada piso. Pero además hay 7 escalones más, desde el interior de los brazos hasta el cuello y hombro de Jesús. Y esos son los 7 cánticos que se oran en la liturgia de las horas durante cada semana. Los otros 4 escalones sí todavía no he podido encontrar qué son. Estoy en eso. Pero creo que están más relacionados con la puerta estrecha de Mateo. ¿Y las estaciones las que hay en la entrada también tienen que ver con la...? ¿Estaciones que hay en dónde? Ahí en el Cristo, que hay unas estaciones donde hacen las procesiones, que hacen la oración en cada estación. Bueno, pero ese es el Vía Crucis. Ese está ahí a continuación. Ya. También tiene que ver con la temática. Claro, porque vas a ver que pues el Triduo Pascual nos recoge el tema de la pasión de Cristo, de la subida al Calvario. Y bueno, ese es el Calvario, ¿cierto? El Vía Crucis nos lleva a un Calvario, el Calvario de Cristo. Sí. Pero esas son otras que yo digo complementarias, las llamo así, pero no por eso quiero decir que sean menos. Pero está el Señor caído, el Vía Crucis, y yo no sé si aquí rezan la sangre de Cristo. Pero la devoción a la sangre de Cristo o a las llagas de Cristo también. Y nos vamos a dar cuenta en otra charla que les voy a dar que el Cristo se relaciona con todas sus llagas. Eso es en el monumento, en la escultura. En la escultura están presentes las llagas de Cristo. Y se van a dar cuenta por qué. Pero ese es tema de otra sesión. Entonces ahí tenemos nuestra capilla. Sobre ella ya he expresado su importancia. Hay que anotar que en la capilla hay un osario. Sí, el osario no hace parte. Seguramente el osario lo construyeron, me atrevo a decir, como una forma de conseguir recursitos, cosas así. Los osarios a veces se construyen para conseguir recursos y restaurar.
Y tampoco las escaleras eran levantadas con vacío por debajo. Eso también se cerró, se selló y se volvieron unas bodeguitas útiles. Uno diría, pues obvio no tiene bodegas, se necesitan, en fin. Pero yo creo que ahí hay algo de la significación que también se perdió. Esas escaleras suspendidas. Hay otra, ahí encima de las entradas, estoy hablando de la parte de abajo de la escalera. ¿Está grabando? Hay unos círculos en las ambos lados. Fuera de eso, pues hay dos entradas. Decir que un arquitecto diseñó dos puertas a metro y medio, pues es más bien eso es como un pasadizo, eso tiene un objetivo. Tocaría hay que entrar. Ahí estamos mirando. Muchas cosas, lo que está haciendo de interpretar, pues está muy bien porque pues, es darle sentido a las cosas. Lo que nosotros estamos viendo y que no lo asimilamos de un tajo. Y así explicadito, pues ya como que... Desmenuzando. Sí, ahí nos quedan algunos elementos todavía por identificar. Porque es que no es gratuito. Si el constructor hubiera podido hacer las bodegas desde el comienzo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Además era pegar unos ladrillos de más, no era lo más costoso de la obra. Liz, siéntate. Entonces, ahí hay algo que tenemos que descubrir. ¿Por qué las escaleritas están levantadas? Porque además las escaleras, y uno pensar, y tal vez ya vamos entendiendo por qué, tal vez en este momento podemos establecer la conexión, porque las escaleras llevan al segundo piso. Y el segundo piso en el Triduo Pascual, desde esa perspectiva, el Triduo Pascual corresponde al Viernes Santo. Y el Viernes Santo es la Pasión y Crucifixión, entonces habría que subir esas escalas que además son muy pesadas, si las han subido, ¿sí? Con un descanso en la 11, en la escala 11. Vas a decir que hay unos escalones que no son originales, que son añadidos. ¿Vas a decir eso, Carlos? ¿O no? Estos tres. No, es que ya lo hemos hablado. Yo sé, ya lo hemos hablado. Estos tres escalones que se ven en este costado, son cuadrados, no son círculos, sí. Pero al otro lado hay dos y por la explanada ya no los hay. O sea, es un tema de nivelación del suelo. Hay 4 por todos. Sí, exacto. Entonces, esos no hacen parte del monumento. Se cuentan desde el circular. Voy a ampliar allí. Desde ahí se cuentan. Aquí hay algo bonito. Y es que hay 16, ¿cómo se llamará eso? Este pasamanos, esa columnita del pasamanos tiene 16 estrías a cada lado. Y nos vamos a dar cuenta que entre el piso 2, el piso 3 y el piso 4, todos ellos hasta la terraza, o sea, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 a la azotea o mirador, como lo llaman acá, en cada uno de esos hay 16 escalas. Exactas, y son unas más altas que otras. Uno dice, tan chambón, no pudo hacer un escalón bien hecho, ¿cierto? Todos disparejos. No, había una intención y es que fueran 16. ¿Y por qué? Se los contaré cuando hablemos de los salmos. Ese lo vamos a hacer recorriendo, pero ahorita les digo. Hay que anotar de que aquí me puede señalar el primer escalón, la parte de abajo. Espérate. Me toca quitar es la parte de abajo es la base del monumento. Es la base. Ahí es donde se cuenta la altura del monumento. Porque si nosotros entramos a contarla desde el piso de la capilla, pues esa no es la base. La base es más abajo. Aquí tenemos 28 escalones desde ese que estoy señalando. 11, son 11 hasta el descanso, si no me equivoco. Y ahí él gira a la izquierda o gira a la derecha. Ya usted escoge entrar por donde quiera. Y va a llegar a uno de los 4 balcones. Ahí hay 4 balcones. Los balcones se comunican, pero internamente, porque el monumento allí tiene 4 puertas. Hoy por manejo, pues utilizamos solamente una puerta. Las otras están selladas, pues clausuradas, digamos, ¿no? Con llave. Solo se utiliza una.
Pero tú puedes recorrer todo el perímetro del monumento en el primer piso subiendo y bajando escalones, ¿no? Para darle la vueltica. En cada escalón está lo que ya habíamos hablado también en otra sesión y es el monograma. El monograma que es nuevamente una hostia. IHS, ¿no? Jesús, hijo del... Ya se me olvidó, me reí. Hijo del hombre. Que es el monograma, pues, clásico de la iglesia desde hace muchísimo tiempo. Él se aprecia bien desde afuera. O sea que el monograma hay que mirarlo desde afuera, en un recorrido perimetral al monumento que tiene muchas cosas que contar, muchísimas cosas que contar. Es más, uno debe hacer un buen recorrido por fuera antes de empezar a mirar su interior, para comprender en su estructura muchas cosas. Porque desde adentro, que es la imagen que estoy señalando, no se aprecia, se aprecia en invertido el monograma. Al interior del piso, pues encontramos las 2 escaleras y las 4 puertas. Pero lo simpático es que aquí siempre le han contado, y lo digo porque desde que vengo acá, desde hace 17 años, me han contado la historia allí. Cómo se construyó, la violencia y cómo fue construido por un padre. O sea, lo que yo hablo de memoria pastoral, lo cuentan allí. Siempre, ¿por qué? Por facilidad, lo que sea. Sí, pero es que es donde hay que contarlo. Es ahí, porque esa es la pasión y crucifixión de Cristo. ¿Y qué es? La historia de la violencia. El lugar donde se le ignoró como rey. Podemos recordar en el patíbulo cuando dialoga con... No con los sacerdotes, sino con el romano. Cuando se va a lavar las manos con Pilatos, y Pilatos le dice: me dicen que tú eres rey. Tú lo has dicho, ¿cierto? Y le indaga por la verdad. ¿Cuál es la verdad? En ese momento es cuando se le reconoce rey. Después los soldados lo van a humillar, le van a poner la corona de espinas, le van a poner la caña quebrada, le van a poner el manto púrpura, que son los símbolos del rey, pero aquí es obviamente un rey humillado. Es el rey que nos va a salvar por esa humillación. Entonces, ¿qué historia contamos aquí? La historia de la violencia, donde hemos olvidado que tenemos un rey, que es Jesús, nuestro Salvador. Y que hay una memoria pastoral y que es diferente. Y hay un pueblo que decide unirse en convite desde la fe y en oración para construir un monumento clamando por la paz. Y una vez lo terminan, 7 años después de haberlo iniciado, pasarán 4 años para que se acabe la guerra que duró 20 años. Yo creo que eso tiene mucho significado y que fue acompañado con la construcción de por lo menos otros 2 monumentos, el de Cúcuta y el de Cali. Pasamos al tercer piso y encontramos algo muy particular, que es el salón. Tiene la evidencia de que la entrada, las 2 entradas o salidas pues tenían puerta, y es un salón donde caben cómodamente 20, 30 personas bien sentadas para realizar algún tipo de actividad. Yo pensaría en 20, donde alguna actividad se puede hacer. Pero ¿qué se puede hacer allí? Finalmente es un punto donde uno en el triduo pascual se tiene que quedar de alguna manera quieto, porque Jesús ya está en el sepulcro. Ya hay que esperar a la resurrección. Es un momento de oración profunda para que la resurrección se dé. Hoy, cada vez que actualizamos la pasión de Cristo, yo sé que hay una polémica muy grande porque ustedes la hacen, una polémica eclesial importante, litúrgico-eclesial, y ustedes hacen la representación del Via Crucis en vivo. Uno no debería hacer representaciones, no lo debería hacer litúrgicamente, porque cuando se consagra el pan y el vino, cuando se celebra el triduo pascual, cuando tú bautizas, es Jesús vivo, presente, actualizando en este caso su pasión. O sea, cada vez que nosotros hacemos o rememoramos la pasión de Cristo, Cristo está viviendo su pasión otra vez. Cristo la vive otra vez. Si nosotros somos claros en eso, asimismo nosotros deberíamos estar en la oración con Él, en el dolor de sus llagas, acompañándolo con la cruz de nuestros pecados, porque sucede una y otra vez desde hace 2000 años. Pues bien, en este otro punto que es Jesús en el sepulcro, ¿quién nos va a guiar sino María? María, que está viviendo el dolor de su hijo crucificado, pero ella sabía quién era Él.
entonces está orando. Devocionalmente nosotros como humanidad rezamos la Virgen rezamos la devoción a los 7 dolores de la Virgen dolorosa, ¿no? La Virgen María. Y hay procesiones también en ese momento, ¿no? Que es una procesión muy triste, muy triste, porque la de la soledad, ¿cierto? ¿Están levantando la mano? Pero no puedo parar ahorita. No puedo parar. No les voy a dar la mano, lo siento mucho. La palabra. Bueno, entonces aquí tenemos que inspirarnos en la Virgen María, la Virgen de la Soledad o los dolores. Es el momento de conocer las devociones. Este salón debería servirnos para conocer las devociones. El mismo rosario. El rosario como intercesión de María, pero cristológico. San José, también cristológico. Es el momento también de rezarlo. La Divina Misericordia, y nos vamos a dar cuenta que el monumento tiene la Divina Misericordia también allí incorporada, cuando les hablé de las llagas. En fin, hay otras devociones que, a manera de taller, como decía Gloria ahorita, siéntelos a hacer el rosario, a que fabriquen su rosario allí. Hagan su propia camándula, pero al momento en que la hacen, la estás orando. Una camándula rezada, orada, cuando la fabricas. Y en ese momento vas entendiendo cada misterio. Bueno, hay que diseñarlo como actividad de peregrinación catequética, que este es el tema de hoy, es el abrebocas para esto. ¿Cuáles son las actividades de peregrinación catequéticas? Para que nuestros turistas, que siendo turistas, se comportan como peregrinos. Porque hay otros turistas que se comportan como naturalistas y van a los sitios ecológicos, ¿cierto? Entonces hay distintas caracterizaciones del turista. Lo nuestro es el turista peregrino. Bien, el siguiente es el 4.º piso, un piso muy raro. Es un piso que tiene 2 escalas al centro, ya no están en los costados, y que a los costados tiene 2 saloncitos como 2 recodos, ¿no? Para circular. Uno diría, no, son espacios de circulación, listo. Pero tiene esto tan particular que uno no entiende. Andrés, además tiene una puerta que no conduce sino un vacío. Sí, esa es la... Pero que bueno, no, la foto que puse no muestra aquí, no muestra la rejita, pero la podemos ver aquí. Son 4 costados. 2 de esos costados tienen escaleras, pero los otros costados tienen esa rejita que están viendo ahorita en la foto al lado izquierdo. Muy particular. Y fuera de eso tiene estos ganchos. Hay que aclarar que esa reja no estaba originalmente. Eso lo colocaron después. Está el espacio. Entonces era un tragaluz. Pero están estos ganchos. O sea, uno no entiende qué se quería arquitectónicamente con este piso. Sí, yo pensaría que la representación del sepulcro, ¿no? Danilo, yo no sé si tú recuerdas que en ese espacio era como un tragaluz o una marquesina. En esa estructura había acrílicos. Cuando hicieron el Museo Arqueológico, que estuvo ahí hasta hace como 8 años, ellos lo llevaron para el vivero. Pero eso fue posterior a la construcción del... Bueno. Eso no es parte del... No, el techito no hace parte del monumento. Ahora nos dices que la rejita tampoco. Los ganchos yo creo que sí. Eso sí están en el potro. No sé, lo cierto es que si nosotros lo entendemos desde el Triduo Pascual, que es un poco lo que estamos buscando que se dé claridad, ese es el lugar de la tumba de Jesús, el domingo de resurrección. Ese 4.º piso es el domingo de resurrección. Ese es el punto que tenemos que poder, digamos, entender en este momento. Es que, mira, hasta ahora caigo en cuenta, ese 4.º piso que no hay piso ahí, en esa cavidad. Y el quinto, pues que tú llamas como la base de Cristo. Y ahí va, y luego sigue el otro tragaluz, y luego el otro tragaluz. O sea, ahí es por donde entraba la luz. Sí, por ahí entraba la luz, el rayito de sol. O subir materiales internamente. No, pero en un principio sí se usó eso, pero eso para que lo dejaran abierto, el maestro Antonio Palomino no es ningún
un champón. Es decir, si se terminó de construir, entonces debían haber sellado eso. Pero todos esos tragalusos, en toda la mitad, eso tiene un sentido que es el que dijo antes, que era el sol, además de que la ubicación de nosotros, como estamos cerca del Ecuador, el sol pasa y a las 12 del día pega esa luz en ese hueco y si estuviera todo oscuro, abajo miraríamos el sol que se refleja en la capilla. ¿Sí? Bueno. Entonces, Bueno, aquí están haciendo algunos debates, no los están escuchando ustedes, pero bueno, relacionados con qué podría ser este piso. Lo que podemos encontrar es que hay una conexión, digamos, que es como el sepulcro del Señor, ¿cierto? En el tercer piso vamos a orar con la Virgen, esperando la resurrección, y en el otro tendríamos que sentirnos testigos de la resurrección del Señor, testigos de la resurrección del momento. ¿Y quién más para guiarnos ahí si no es María Magdalena, ¿cierto? Que es la apóstol de la resurrección del Señor. Y podríamos inspirarnos en pasajes como de Emaús después, cuando se les aparece y les dice, pues que no entendieron nada, pues, ¿no? Y les empieza a contar la historia de la salvación y lo reconocen en la Eucaristía, cuando parte el pan, ahí reconocen que era Jesús. Bien, esta parte se puede trabajar, estos espaciecitos como el que aparece en la foto de la derecha, sirve para trabajar algunas cositas de interpretación del patrimonio, en este caso, con temáticas religiosas, o sea, recursos de interpretación. Pueden ser lúdicos para entender la resurrección, pensando en niños, aunque los adultos somos como muy niños también. Nos falta conocer muchísimo de la palabra del Señor y de una cantidad de cosas que nuestra iglesia nos ha invitado a conocer en el tiempo. Entonces ahí puede haber dioramas, puede haber exhibiciones, puede hacer juegos interactivos, puede haber una cantidad de recursos dentro de esa lógica de actividades de peregrinación catequética que ayuden a comprender el sentido de la resurrección. Hasta ahí, cuarto piso, porque lo que sigue es la estatua. Pero ahora quiero mirar el edificio por fuera. Y Danilo, la última vez que estuve allí con él, me decía, oiga, eso tiene 24 ventanas. Tiene 4 flancos por la cruz y tiene 24 ventanas. Igualitas todas, ahí se ven de a 6 en cada costado, 6 por 4, 24. Pues en la Biblia aparecen 3 pasajes bíblicos que hacen referencia al 24. En el Apocalipsis, el Cordero de Dios tiene 24 cuernos, simbolizan poder y autoridad sobre las cosas. En el libro de los Hechos se relatan 24 ancianos sentados alrededor del trono en el cielo, poder y autoridad. En el primer libro de Crónicas 24 se habla de 24 y hace la distribución de toda la representación sacerdotal. Dice, los sacerdotes eran miles, no podían venir todos al mismo tiempo, pero cuando los 24 ancianos se encontraban en el recinto del templo de Jerusalén, toda la casa sacerdotal se encontraba representada. Es que 24 ventanas, si alguna vez hace una escultura sin 24 ventanas, mire el garrafal error que hizo César. ¿Cierto? Porque está mostrando el poder y la autoridad de Jesús. Bueno, el otro elemento, que es un elemento que nos vincula con los judíos, con la tradición judía. ¿Ah? Ah, sí, bueno, sí estás. Es un edificio que tiene 15 metros, de 15.40 dice pues el detalle, pero es al techo, ¿cierto, Carlos? Bueno, 15 metros, tiene 15 metros. ¿Qué significa el número 15? ¿Por qué el edificio de 15, sabiendo ya que los pisos, excepto el más alto es el 15 metros de la base? El piso de la capilla Del piso, el piso más alto es el de la capilla, los otros 3 son igualitos y los ajusta en 15, podían ser menos, pero él los ajusta en 15. ¿Y por qué? Porque el 15 en la tradición judía es el día en que murió Jesús en la cruz, ¿cierto?
Que eso pues, ahí generamos la partida de sábanas con los judíos. Con la muerte de Jesús ya no, a los cristianos pues empiezan a reconocerse cristianos porque ya no pueden ser judíos, porque simplemente los judíos nunca entendieron la muerte y resurrección de Jesús, ni al tiempo de hoy, aunque hay una corriente judío-mesánica que ha empezado a reconocer a Jesús, pero bueno, tardíamente, ¿cierto? Porque eso es de este siglo pasado, final del siglo pasado. Entonces, pero también tiene un simbolismo porque pues se está representando pues como esa última cena judía que la celebra Jesús precisamente en la última cena nuestra, para pasar después al 15 día de Nisan, que es la fecha en que muere en la cruz. Entonces, este es un tema que hay que profundizar, hago esa aclaración, hay que profundizarlo un poquito más, pero no se está relacionando el cambio del judío al cristianismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque es que el siguiente piso es Jesús resucitado. El siguiente piso ya es Jesús resucitado. Entonces sí hay una relación. Hay una relación. Esto se tiene que plasmar en un manejo diferente del turista. Y para ello se desarrollan guiones. ¿Cómo vamos a conducir al turista? Los guiones puede ser un recorrido básico y lo estaremos mirando, o pueden ser actividades especialmente desarrolladas. Pero con los tipsitos que les he dado, podemos identificar que en torno al edificio, aquí al centro, podría haber dos guiones. Uno, el triduo pascual, dentro del edificio. Y el otro, un guión histórico patrimonial desde la memoria pastoral alrededor. Porque es que además el monumento no se puede dejar planteado solo en lo arquitectónico o solo en lo histórico, porque el monumento es una respuesta pastoral de la iglesia ante la violencia. Por inspiración divina, como lo digo, ¿cierto? Como lo decía ahorita. Entonces, por fuera hay que trabajar un guión y por dentro del edificio también. Y ya en la escultura tendríamos 4 guiones por las cosas que hemos ido encontrando. El tema de los salmos puede configurar un guión, un recorrido orante bien hermoso. 2, el camino a la puerta estrecha, ese podría ser otro guión que tiene, nos vamos a dar cuenta que cada piso de la escultura tiene un momento en el seguimiento de Jesús, en cómo se le sigue a Jesús, conversión, adoración, servicio, etc. En el guión 3 podríamos trabajar la sangre y las llagas de Cristo, también las comentaré en la próxima como otro guión orante, y las bienaventuranzas tienen que servir para algo. Son 8 bienaventuranzas y yo creo que ellas tienen cabida también en un recorrido por el Cristo. Con eso termino mi exposición. Quería que fueran 30 minutos, pero vamos a seguir trabajando, nos queda la escultura.